Bien, hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre receptores y transducción de señales. ¿Sí? Empecemos. Primero que nada tenemos que hacer una breve introducción sobre para qué vamos a necesitar a estos receptores. ¿Sí? Básicamente, para que una célula produzca una cierta respuesta determinada, vamos a necesitar que venga una molécula, por ejemplo puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, y tome contacto con un receptor de la célula y así desencadene todo un conjunto de señales que haga que esa célula produzca una respuesta, como por ejemplo puede ser sintetizar una proteína, ¿bien? Como por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad, nosotros vamos a estudiar qué son estos receptores, ¿sí? Luego, en un video posterior, vamos a estudiar a las hormonas, ¿sí? Pero ahora estudiamos a los receptores. Bien, empecemos. ¿Qué son los receptores? Los receptores básicamente van a ser estructuras proteicas que lo vamos a poder encontrar a nivel de la membrana plasmática y a nivel intracelular. En el caso de que tengamos receptores intracelulares, lo podemos dividir también como receptores citoplasmáticos, es decir, que están en el citoplasma de la célula, y nucleares. Bien, pasemos a ver directamente esta imagen, ¿sí? En esta imagen vemos una célula y si decimos que tenemos a los receptores de membrana plasmática, básicamente vamos a poder encontrar a un receptor acá. Bien, acá se los dibujo, ahí tenemos un receptor de membrana plasmática. Bien, que va a tener una porción que va a mirar hacia el exterior de la célula y otra porción que va a mirar hacia el citoplasma, por lo general. Bien, y por otro lado tenemos los receptores que se ubican adentro de la célula. Y en este caso podemos tener, por ejemplo, uno acá, en el citoplasma, y otro acá, en el núcleo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos estos receptores a nivel de la membrana plasmática y a nivel intracelular? Básicamente vamos a tener a estos receptores en estas ubicaciones, porque dependiendo de la molécula que sea, va a poder contactar con ese receptor. ¿Sí? A ver, supongamos que tengamos una molécula grande, proteica y polar. Es obvio que esta molécula, bien, por ejemplo, sea una hormona, no va a poder pasar la membrana plasmática, ¿sí? No lo va a poder hacer. Por lo tanto, esta molécula, esta hormona, para que pueda generar una respuesta en la célula, va a tener que contactarse con un receptor a nivel de la membrana plasmática. Bien, ese es un ejemplo. Por otro lado, supongamos que tenemos una molécula que es pequeña, bien, una hormona pequeña, liposoluble y poco polar. Es obvio que esta molécula sí va a poder pasar la membrana plasmática, ¿no? Sí la puede pasar y por lo tanto puede llegar a contactarse con un receptor en el citoplasma o con un receptor a nivel del núcleo. Bien, eso básicamente con los receptores y su localización, que es muy importante, ¿sí? Ahora, por otro lado tenemos algunas características generales que tienen tanto los receptores de membrana como los intracelulares, que son las siguientes. Por ejemplo, pueden tener la característica de adaptación. Esto básicamente quiere decir que tanto receptor como hormona, ¿sí?, van a tener que unirse con una adaptación estructural recíproca, es decir, que se tienen que unir correctamente, ¿bien? Se tienen que adaptar correctamente tanto la hormona o la molécula ligando el neurotransmisor con el receptor, ¿sí? Por otro lado tenemos la característica de la saturabilidad. Esto básicamente quiere decir que vamos a tener o que va a existir un número limitado de receptores, ¿bien? Y por otro lado también tenemos la característica de la reversibilidad. Esto básicamente quiere decir que supongamos si yo tengo un receptor acá y se le unió una hormona, esta hormona una vez cumplida su acción, ¿sí?, en su unión hormona-receptor, tranquilamente puede desunirse, ¿sí?, desprenderse del receptor e irse, ¿bien? Básicamente es reversible su unión, ¿bien? Es unión hormona-receptor. ¿Perfecto? Ahora, también hay otro concepto que en realidad lo van a estudiar mucho más en lo que es farmacología, que es el de agonista, ¿bien? El de agonista, ¿sí?, y el de antagonista, ¿sí? Un agonista va a ser una molécula que va a tener, bien, por ejemplo puede ser un fármaco, un agonista, un fármaco agonista, que va a tener las mismas estructuras o similares estructuras que una molécula endógena del propio cuerpo, ¿sí?
Y este agonista, supongamos que fuera un fármaco agonista, ¿no? Se va a poder unir al receptor como la molécula común, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos la adrenalina y ahora tenemos un agonista de la adrenalina, ¿sí? Un fármaco agonista de la adrenalina. Este fármaco agonista de la adrenalina, ¿sí? Se va a poder unir tranquilamente al receptor de la adrenalina porque tiene las mismas estructuras, ¿bien? Y este agonista va a poder producir una respuesta de igual, de menor o mayor cantidad que la misma molécula endógena que la adrenalina, ¿sí? Eso es algo que lo van a ver más en farmacología. Por otro lado, el antagonista también se va a poder unir al receptor, pero no va a generar respuesta, ¿sí? Es decir, que va a actuar como un inhibidor competitivo. Bien. Por otro lado, tenemos otro tipo, digamos, de característica, por así decirlo, que es en cuanto al número de receptores. Y acá se desprenden dos conceptos, que uno es la down regulation, bien, o regulación a la baja, y la up regulation, o regulación a la alta, ¿sí? Yo les pongo siempre acá, de que lo vean desde el punto de vista de los receptores, ¿sí? Regulación a la baja significa menos receptores, y regulación a la alta significa más receptores. A ver, si tomamos la regulación a la baja, podemos decir básicamente que un mayor número de moléculas, por ejemplo de hormonas, una mayor cantidad de hormonas, ¿sí? Cuando hay mayor cantidad de hormonas, van a existir menor cantidad de receptores. Bien, esto con la regulación a la baja. Por otro lado, con la regulación a la alta sucede todo lo contrario. Cuando tenemos poca cantidad de hormona, vamos a tener mayor cantidad de receptores. Bien, esto básicamente como para que ustedes sepan de que regulación a la baja es menos receptores y regulación a la alta es más receptores. Se dice que en el caso, supongamos, de los receptores de membrana, que la regulación a la baja se debe a que cuando existe mayor cantidad de ligandos, mayor cantidad de hormonas, los receptores que están en la membrana plasmática son endocitados hacia el interior de la célula. Bien. Por otro lado, también se dice que en la regulación a la alta, cuando hay menor cantidad de ligando, ¿sí? O de hormona, bien, de molécula, los receptores que están dentro de la célula, adentro, bien, o digamos dentro de una membrana intracitoplasmática, se van a transportar hacia la membrana plasmática para así poder recibir a esas moléculas. Bien, ese es también como otro dato, ¿sí? Ahora, dijimos que teníamos entonces los receptores de membrana y los receptores intracelulares. Vamos a estudiar primero a estos receptores intracelulares, ¿sí? A ver, dentro de los receptores intracelulares vamos a tener a los receptores de esteroides, que por lo general se los encuentra en el citoplasma, de a los receptores tiroideos o nucleares, que como lo vemos, básicamente se vamos a encontrar en el núcleo. Se le dice tiroideos también porque lo fueron, digamos, estudiados básicamente en las hormonas tiroideas, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de moléculas van a poder recibir estos receptores? Bien, en el caso de los receptores de esteroides, van a poder recibir a moléculas como por ejemplo los glucocorticoides, los mineralcorticoides, la progesterona y los andrógenos, ¿sí? Por otro lado, los receptores tiroideos o nucleares van a poder recibir compuestos como por ejemplo las hormonas de los estrógenos, ¿sí? Las hormonas tiroideas, los metabolitos de vitamina D, los receptores activados por proliferador de peroxisomas y los metabolitos de retinoides. Bien, ahora, todos estos nombres, ¿sí? Los vamos a estudiar mejor cuando le veamos a hormonas. Bien, en esta oportunidad lo que nos interesa saber es cómo actúan cada uno de estos receptores, ¿sí? Pasemos a ver primero los receptores de esteroides. Bien, los receptores de esteroides, bien, que por lo general acá los vemos, ¿sí? Los encontramos en el citoplasma celular, van a actuar de la siguiente manera. Estos receptores de esteroides que están en el citoplasma celular, bien, acá les remarco que todo esto sería como la membrana plasmática y este sería el núcleo de la célula, bien, y todo esto el citoplasma. Estos receptores de esteroides están inactivos por el hecho de que están unidos a una proteína de shock térmico como el HSP, bien, o las chaperonas,
y por lo tanto están inactivos en el citoplasma. Lo que sucede es que cuando ingresa una hormona, sea cual fuera la hormona, ingresa, como sabemos, esta hormona tiene la capacidad de pasar la membrana plasmática porque es liposoluble, bien. Esta hormona al pasar se va a unir al receptor desplazando a las chaperonas que lo mantenían inactivo, bien. Una vez que se han unido al receptor, esta hormona con el receptor, forman el complejo hormona-receptor, el cual van a ir al núcleo celular, van a pasar hacia adentro del núcleo y van a formar lo que son los homodímeros, ¿sí? Van a formar homodímeros. Estos homodímeros, básicamente, se van a unir en el ADN, que como saben está en el núcleo, y se van a unir a un sitio específico del ADN, que básicamente se lo conoce como elemento de respuesta a la hormona. Bien, es un sitio específico del ADN. Una vez unidos este complejo hormona-receptor, estos homodímeros, van a activar a la transducción, ¿sí? Por lo tanto, terminan formando un ARN mensajero, que como sabemos sufre diferentes cambios en el estudio de biología molecular, que lo terminan dejando maduro el ARN mensajero, ¿no? Y así puede salir, digamos, de lo que vendría a ser el núcleo, y se va a la síntesis de proteínas. También se recuerdan de biología molecular, tienen que recordar de que viene un ARN de transferencia con el aminoácido, se va al ribosoma y empieza a traducir bien ese ARN mensajero y se sintetiza o se va sintetizando una proteína. Terminando obviamente con la formación de la proteína que puede generar una respuesta, ¿sí? Puede generar una función o una modificación de alguna función. ¿Bien? Esto obviamente depende de la célula, ¿sí? Depende de la célula diana, ¿bien? Y de la hormona, obviamente. Lo que sucede es básicamente que, por ejemplo, una hormona puede, ¿cómo decirlo? Puede tener diferentes funciones dependiendo de la célula blanco en la que actúa, ¿bien? Por ejemplo, supongamos que la adrenalina a nivel, digamos, del músculo esquelético puede producir glucogenólisis, pero al nivel de los adipocitos, la adrenalina produce lipólisis. Es decir, que dependiendo de la célula, una hormona puede tener diferentes funciones, ¿sí? Ahora, esto entonces sería básicamente con los receptores de esteroideos, ¿sí? Si repasamos, teníamos a los receptores inactivos en un primer momento, llegaba la hormona, pasaban al núcleo, formaban homodímeros, se unían a los elementos de respuesta a hormona, estimulaban la transcripción, ¿sí? Salía el ARN mensajero, ¿sí? Se sintetizaba una proteína y esta proteína podía cumplir una función. Bien, ahora, esto es el esquema, digamos, de un receptor, ¿sí? Un receptor esteroideo, en el cual podemos ver acá que está formado por tres partes este receptor, ¿sí? Un dominio hipervariable, un dominio de unión a ADN y un dominio con el sitio de unión a la hormona, ¿sí? Acá vemos al grupo amino terminal y al grupo carboxilo terminal. Este sería como un esquema de lo que es un receptor, bien, esteroideo en este caso. Ahora, el dominio hipervariable, que es el que tenemos acá, es el dominio, bien, que va a participar en las acciones reguladoras de la transcripción, ¿sí? Esa es su función. Ahora, el dominio de unión ADN, como lo dice la palabra, ¿sí? Va a ser que es capaz de interactuar con las secuencias en el ADN, bien, con las secuencias específicas en el ADN. Como vemos acá es esta estructura de los dedos de zinc, que si estudiaron biología molecular también lo deberían saber, ¿bien? Ahora, tenemos el dominio con el sitio de unión a hormona, que básicamente es, como le dice la palabra, el dominio que se une a la hormona. ¿Está bien? Perfecto, eso sería con los receptores esteroideos, ¿sí? En cuanto a los receptores tiroideos o nucleares, ya estos receptores están adentro del núcleo, ¿bien? Los pongo un poco en contexto. Lo que tenemos acá es la membrana nuclear, bien, acá vemos un poro nuclear. Todo esto es la membrana nuclear y obviamente que todo esto es el núcleo, ¿sí? Todo esto lo que está por afuera sería el citoplasma, ¿bien? Como sabemos, la hormona es capaz de atravesar, ¿sí? La membrana plasmática y la membrana nuclear, ¿sí? Este receptor nuclear va a estar en el núcleo y va a estar ya unido, por ejemplo acá lo tenemos, a los elementos de respuesta a hormona en el ADN, ¿bien? Ya está unido, ¿sí? Pero está inactivado este receptor porque está
unido a un correpresor que lo mantiene inactivado. Bien, lo que sucede es que va a venir una hormona, ¿sí? Va a ingresar al núcleo, se va a unir a este receptor, acá lo vemos, la hormona unió al receptor, y va a desplazar al correpresor que lo mantenía inactivado y va a terminar formando un heterodímero. Bien, acá lo vemos, un heterodímero forma este receptor con el RXR, ¿sí? Gracias a un coactivador. Lo que sucede básicamente es que todo este proceso termina como finalidad activando la transducción, bien, formando lo que es el ARN mensajero, ¿sí? Que sale hacia el citoplasma, bien, y que cumple la función, digamos, de sintetizar una proteína por todo el proceso de traducción en los ribosomas, etc. Bien, la cuestión es que termina sintetizando una proteína en este caso, y que esta proteína puede tener diferentes respuestas, ¿sí? Puede hacer diferentes modificaciones de la función celular. ¿Está bien? Entonces, básicamente, esto es lo que tienen que saber ustedes, que está unido este receptor a un elemento de respuesta de hormona en el ADN, ¿sí? Que está en el núcleo y que está inactivado por un correpresor. Llega la hormona y se separa. ¿Bien? Se separa y permite su acción, formando un heterodímero. ¿Está bien? Eso básicamente con este tipo de receptor tiroideo o nuclear. Ahora estudiemos a los receptores de membrana plasmática, ¿sí? Ya vimos anteriormente a los receptores intracelulares y ahora pasemos a estudiar a estos receptores que están, digamos, en la membrana plasmática, ¿no? Dentro de este grupo tenemos a los receptores asociados a proteína G y a los receptores tirosina quinasa, ¿sí? Dentro de estos receptores tirosina quinasa vamos a estudiar específicamente a los que son de tirosina quinasa intrínseca y a los que son de tirosina quinasa extrínseca. Pero ustedes también van a poder ver que dentro de esta categoría podemos encontrar también a los tirosina fosfatasa o a los que están asociados a serina trionina quinasa. Pero nosotros vamos a hacer mayor énfasis en los que tienen actividad de tirosina quinasa intrínseca y a los que tienen actividad de tirosina quinasa extrínseca. Bien. Entonces empecemos primariamente con los receptores que están asociados, ojo con eso, asociados a proteína G. Bien, empecemos. A ver, tenemos que ver esta imagen, bien, la cual vemos, ¿sí? Un receptor, bien, este es el receptor, y a una proteína G, ¿sí? Esta es la proteína G. Bien, empecemos a hablar un poco de estructura. A ver. El receptor va a tener una porción que es extracelular, es decir, que mira hacia afuera de la célula, una porción intermembrana y una porción citosólica, que es la que se asocia con la proteína G. Bien, si viéramos a este receptor de manera esquemática tendríamos esto. Acá estaría, digamos, la parte extracelular y acá la parte intracelular. Bien. Este sería el receptor formado por 7 hélices, en las cuales cada una está unida, digamos, por asas, ¿sí? Las asas que miran hacia el exterior, conjuntamente con el grupo N terminal, van a permitir asociarse con la hormona, ¿sí? Forman como un nicho para que se una la hormona. Y las asas que están en el interior, es decir, en el espacio citosólico, mirando hacia el espacio citosólico, van a asociarse conjuntamente con el grupo carboxilo terminal, se van a asociar con la proteína G. Bien, eso en cuanto a la estructura del receptor que se asocia a la proteína G. En cuanto a la proteína G, que acá la tenemos, ¿sí? Que recibe este nombre porque se asocia, digamos, porque contiene una molécula de GDP, ¿sí? En su estructura, unida a su estructura. Básicamente esta proteína G va a ser un heterotrímero formado por una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Y como vemos están unidas a lo que es la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Qué sucede? Dentro de esta proteína G vamos a tener diferentes tipos, ¿no? GS, GI y GQ, que ya lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Pero primero pasemos a ver cómo actúa el receptor, cómo se asocia con la proteína G y los pasos que se llevan a cabo para poder activar a una proteína que va a desencadenar un conjunto de señales. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Viene una hormona, sea cual sea,
se une el receptor, ¿bien? Y al unirse el receptor, produce un cambio conformacional en el receptor que termina haciendo que la proteína G se una, bien, a este mismo receptor, ¿sí? De vuelta, viene la hormona, se une al receptor, se produce un cambio conformacional que termina haciendo que se asocie la proteína G con el receptor. Y que acá lo vemos, ¿sí? Esta proteína G, que en un primer momento estaba unida a GDP, ahora este GDP va a ser desplazado por una molécula de GTP, la cual está en mayor concentración a nivel citoplasmático. ¿Bien? ¿Qué sucede consecuentemente? Consecuentemente lo que sucede es que la subunidad alfa, bien, unida a GTP, acá lo vemos, ya está activada y se va a separar de la subunidad gamma y beta, ¿sí? Esta subunidad alfa va a ir a contactarse con una proteína efectora activada, que podría ser, por ejemplo, una adenilato ciclasa o una fosfolipasa C, que ya la vamos a ver, ¿bien? Y va a interactuar con ella, ¿sí? Activándola, ¿bien? Lo que sucede consecuentemente es que la subunidad alfa de la proteína G tiene actividad también GTPasa, es decir, que puede hidrolizar al GTP, ¿bien? Y al hidrolizar el GTP, esta proteína alfa, es decir, que rompe y hidroliza el GTP, lo puede dejar como GDP y fosfato inorgánico, ¿bien? Y al hacer esto, al tener esta actividad GTPasa, es decir, al hidrolizar el GTP, lo que sucede es que se inactiva la subunidad alfa, bien, y se separa de la proteína efectora, ¿sí? Se separa de la proteína efectora, que como les dije puede ser o adenilato ciclasa o fosfolipasa C, bien, por ejemplo. Se termina separando, bien, esta proteína alfa ya no tiene más actividad sobre esta proteína efectora y termina volviendo a formar el heterotrímero con la subunidad alfa y beta, bien. Y como vemos acá, la hormona ya se fue, ya no está más unida obviamente al receptor, ¿sí? El complejo hormona receptor está en este momento disociado, ¿sí? Porque ya acabó la función, bien, ya acabó la actividad, ¿sí? Entonces todo esto sería el paso, digamos, de cómo va a actuar esta proteína G, ¿sí? Al unirse la hormona con el receptor produce todos estos pasos que terminan haciendo que se produzca una activación de una proteína efectora, que como les dije, adenilato ciclasa o fosfolipasa C, en este caso, ¿no? En estos ejemplos que vamos a ver en este video. Ahora, lo que sigue es, o que quiero que sepan, es que existen diferentes tipos de proteína G, ¿bien? Vamos a tener a la proteína con actividad GS, ¿sí? Que va a ser una proteína que va a tener en su unidad alfa, una proteína GS, ¿sí? La cual va a activar a la adenilato ciclasa, ¿sí? Primariamente, principalmente. Por otro lado tenemos una proteína GI, ¿bien? La cual va a inhibir, ¿sí? Tiene propiedades de inhibir. En este caso puede inhibir, digamos, a la adenilato ciclasa también, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la proteína GS, la cual va a hacer una activación de la proteína efectora fosfolipasa C. Bien, esto es importante que también que lo sepan, ¿sí? Cada una de la GS, GI, GS, GI y perdón, acá GQ, bien, GQ, ¿sí? La GQ que activa la fosfolipasa C, bien, esto es GQ, ¿no? Si no es GS, es GQ. Perfecto, ahora, esto es más de lo mismo, ¿sí? Llega una hormona como un primer mensajero, se une a un receptor de membrana, lo cual termina formando el complejo hormona-receptor, que hace el cambio conformacional, ¿no? Y se asocia a la proteína G, que en un primer momento estaba inactiva, queda como proteína G, GTP activa, se desprende esa subunidad alfa, bien, va y contacta con la proteína efectora, que está inactiva, y la termina activando, ¿no? Y después esta proteína efectora activa va a poder hacer que una molécula precursora, por ejemplo un ATP, se termine formando como AMP cíclico. Bien, esto es un ejemplo, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora, más posteriormente en este video. Bien, que termina formando ATP en AMP cíclico, ¿sí? Básicamente, sería como todo lo general. Una vez que cumple su función, la proteína
la unidad alfa de la proteína G, como ya vimos, vuelve a formar el heterotrímero con la proteína G, ¿sí? Completamente, con la unidad alfa y con la beta. ¿Está bien? Ahora, pasemos a estudiar el otro tipo de receptor que dijimos que existía, que era el receptor de tirosina quinasa, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos tipos de receptores? A ver, este tipo de receptor, el primero que vamos a estudiar es el tirosina quinasa intrínseca. Es un receptor que como vemos acá en la imagen A, es un receptor que está formado por una porción extracelular, intramembrana y intracelular, bien, un dominio citosólico. Este receptor va a contactar con un ligando, puede ser una hormona, y al contactar con el ligando, el receptor se va a dimerizar, es decir, va a tomar contacto con otro receptor que está en la membrana. Bien, se dimeriza. ¿Por qué? Básicamente se dimeriza porque este receptor de tirosina quinasa intrínseca tiene la capacidad de autofosforilarse, ¿sí? Es una autofosforilación cruzada, es decir, este receptor va a fosforilar a este y este receptor va a fosforilar a este, obviamente en su porción intracelular, en su porción citosólica. Bien, ahí va a poder hacer la fosforilación. Y al hacer esta fosforilación, estos receptores, bien, dejan muchos restos fosfotirosina, por así decirlo, o crean sitios, bien, en los cuales pueden unirse o terminan uniéndose otras proteínas que actúan como eslabones en lo que es la cadena de la traducción de señales, ¿sí? Por ejemplo, una de estas proteínas pueden ser las proteínas que contienen, ¿sí? Sitios, bien, o dominios SH2, bien. Bien, al autofosforilarse pueden unirse o pueden contactar con estas proteínas con dominio SH2, básicamente, o también SH3. Este vendría a ser un tema más complejo, ¿no? Pero básicamente SH viene de la palabra SRC, bien, de homología, ¿sí? Que así se llaman porque tienen similitud con la proteína oncogénica SRC del virus del sarcoma de Rose, ¿sí? Es un poco más complejo esto, pero la cuestión es que, digamos, terminan fosforilando estas proteínas en sus restos tirosinas, y estas proteínas toman contacto con otras proteínas y así se desencadena toda una cascada enorme de señales. Bien, así es como funciona. Lo que ustedes deberían saber es que así como funciona, digamos, esta tirosina quinasa intrínseca, porque intrínseca, básicamente el nombre, porque tiene la capacidad de autocatalizarse, ¿sí? De autofosforilarse. Bien, estos mismos receptores se pueden autofosforilar. Eso es lo que ustedes tienen que darle más importancia. ¿Está bien? Ahora, lo que vemos en la imagen en B es un receptor de insulina, que es muy importante, que lo vamos a ver en hormona, que está formado obviamente por una subunidad alfa y una beta, pero como vemos, este receptor ya está dimerizado, ¿sí? Ya está dimerizado este receptor. Y tiene, vemos acá las uniones disulfuro, bien, con estos puentes disulfuro que las hacen una unión bastante estable, ¿sí? Pero tiene la misma función, ¿sí? Tiene un dominio de tirosina quinasa que es intrínseco, bien. Ahora, por otro lado tenemos a la tirosina quinasa extrínseca, otro tipo de receptor, que como vemos también básicamente tiene una parte extracelular, intramembrana e intracelular, ¿sí? Lo mismo, viene un ligando, se une y se dimeriza el receptor. Pero ¿cuál es la diferencia con la tirosina quinasa intrínseca? Básicamente la diferencia es que este receptor, bien, de tirosina quinasa extrínseca, no va a tener la capacidad de autocatalizarse, ¿sí? Sino que va a requerir, bien, de una tirosina quinasa asociada, es decir, que se va a asociar a una tirosina quinasa que está en el citoplasma, bien, para que así pueda autofosforilarse. Pero si no, no lo puede hacer, bien, es decir, por eso se llama extrínseca, porque para llevar a cabo su función de fosforilación necesita de una tirosina quinasa que está en el citoplasma. No es así el caso de la tirosina quinasa intrínseca, que ya lo podía hacer ella por ella sola, bien, ya tenía su
dominio de tirosina quinasa intrínseca, bien, para autofosforilarse. En este caso no, en este caso en la extrínseca no lo tiene, por lo tanto se tiene que asociar una tirosina quinasa del citoplasma, bien, o del citosol, y así llevar a cabo su función, que es básicamente lo mismo, interactuar con proteínas con dominio SH y así llevar a cabo un sistema de transducción de señales. Bien, ahora que ya vimos un poco sobre estos receptores asociados a proteína G o a tirosina quinasa, pasemos a ver específicamente el sistema de señales de estos receptores que se asocian a proteína G. Bien, el primer sistema de señal que vamos a ver es el sistema del AMP cíclico, bien, en el cual vamos a utilizar esta imagen que resume básicamente todo, ¿sí? Vamos a concentrar en este receptor y después vamos a hablar de este. Pero primero veamos este, bien. Lo que sucede es lo siguiente: viene una hormona, se une el receptor sufre un cambio conformacional, lo que hace que se asocie con una proteína G. En este caso es la proteína G con su unidad alfa S, la cual se desprende de las unidades gamma y beta, y queda como la unidad alfa S unida GTP. Como sabíamos, esta unidad alfa S unida GTP puede activar a una proteína efectora, que en este caso, al tratarse de la unidad alfa S, va a activar a la proteína, o a la enzima más bien, adenilato ciclasa, ¿sí? Que es esta misma. Esta adenilato ciclasa, que como vemos es una proteína integral de membrana, ¿sí? Vemos que ocupa todo el interior, ¿sí? Está dentro de la membrana, bien, con una porción hacia afuera y una porción citosólica, y una porción obviamente intermembrana, porque es una proteína integral de membrana. Lo que hace esta proteína adenilato ciclasa es ciclar al ATP, dejándolo como AMP cíclico. De ahí su nombre, ¿no? Adenilato ciclasa, ¿sí? Miremos un poco la estructura de esta proteína adenilato ciclasa, ¿sí? Esta proteína adenilato ciclasa va a tener esta estructura. Bien, como vemos está compuesta por dos unidades iguales con estos dominios citosólicos, ¿sí? Con su grupo amino terminal de este lado y su grupo carboxilo terminal de este lado. Bien, lo que hace básicamente es ciclar al ATP. Bien, y forma el compuesto que es el AMP cíclico, que acá lo vemos, que es este que está acá, ¿sí? Vemos que es AMP cíclico, obviamente, porque tiene esta ciclación acá al nivel del carbono 5' y al nivel del carbono 3', ¿bien? Todo esto está ciclado, por eso se llama AMP 3', 5' cíclico, ¿bien? Ahora, continuemos con el proceso, ¿sí? Este AMP cíclico funcionaría como un segundo mensajero. ¿Cuál es la función de este AMP cíclico? La función del AMP cíclico básicamente es activar a una proteína quinasa A, que en un primer momento está inactiva. Esta concentración de AMP cíclico alta dentro del citosol activa esta proteína quinasa A, que la deja como, obviamente, proteína quinasa A activa, ¿sí? Esta proteína quinasa A activa ahora puede fosforilar a otra proteína, bien, que vemos que quedó una proteína fosforilada, y esta proteína puede hacer diferentes cambios dentro de la célula. Bien, ahora, también este AMP cíclico puede, por una enzima que se llama fosfodiesterasa, ser escindido, ¿sí? Y formar 5'-AMP. Bien, obviamente dentro del citosol celular. Ahora, lo que les quiero mostrar es esta parte un poquito más específica, ¿bien? Esta parte de cuando el AMP cíclico activa la proteína quinasa A, ¿bien? ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera, ¿sí? Esta es la imagen. Esto, bien, es la proteína quinasa A formada por dos subunidades reguladoras y por dos subunidades catalíticas, ¿bien? Esta es la proteína quinasa inactiva, ¿bien? Es decir, esta, ¿bien? Ahora, aumenta la concentración de AMP cíclico adentro de la célula, y este AMP cíclico se van a unir dos moléculas a cada una de las subunidades reguladoras, ¿bien? Y va a terminar produciendo un cambio conformacional que va a terminar desprendiendo, ¿bien?, a estas moléculas o a estas subunidades reguladoras de las catalíticas, separándolas,
¿sí? Vemos que acá quedaron estas moléculas reguladoras, estas subunidades reguladoras con las moléculas de AMP cíclico, y acá quedaron las unidades catalíticas, ¿bien? Estas unidades catalíticas son las que van a hacer que la fosforilación de proteínas, ¿bien? ¿Sí? Entonces, por así decirlo, la reacción general nos quedaría así, ¿bien? Dos subunidades reguladoras con dos unidades catalíticas, es decir, un tetrámero inactivo, porque la proteína quinasa A es un tetrámero, ¿bien? No les dije eso, me había olvidado, es un tetrámero la proteína quinasa A, las cuales se van a unir a 4 moléculas de AMP cíclico, formando o dejando dos subunidades reguladoras unidas al AMP cíclico, bien, a los 4 AMP cíclicos, complejo de unidades regulares de AMP cíclico, más las dos unidades catalíticas libres, que son las que van a ir a fosforilar proteínas. Bien, como acá lo vimos, ¿sí? Ya la proteína quinasa A, sus unidades catalíticas van a ir a fosforilar a la proteína, a una cierta proteína, ¿sí? Básicamente eso es lo que importa de este sistema, ¿no? De básicamente, digamos, la producción de este AMP que activa una proteína quinasa A, bien, la cual fosforila proteínas, ¿sí? Por otro lado, tenemos este otro receptor que es un receptor inhibidor, por así decirlo, bien, se une la hormona con el receptor y activa por este lado una proteína G que tiene una subunidad alfa I, bien, que va a hacer todo lo contrario. Esta proteína G con su subunidad alfa I, que esta subunidad alfa se va a separar digamos, del compuesto gamma beta, ¿sí? De este dímero alfa beta gamma, se va a separar esta subunidad alfa y va a ir a contactar con la adenilato ciclasa y va a inhibir, bien, todo lo contrario a lo que hacía esta, que era activar, ¿sí? Esta inhibe, bien. Es lo mismo que habíamos dicho anteriormente de la proteína GI, que tenía una acción de inhibir a la adenilato ciclasa, bien. Bueno, ahora estamos viendo eso, pero con esta imagen, ¿sí? Ahora, esto corresponde, digamos, a todo lo que sería el sistema del AMP cíclico, ¿bien? Ahora, existe otro sistema también, que es el sistema del fosfatidil inositol bifosfato. En este caso, lo vamos a estudiar con esta imagen. Bien, tenemos básicamente lo que es el complejo hormona-receptor, es decir, ya se unió una hormona con el receptor, se produció, digamos, el cambio conformacional, bien, el cual terminó uniendo, digamos, a esa subunidad, a la proteína G, digamos, con el receptor, se terminó separando la subunidad alfa, que acá la vemos, y esta subunidad alfa ahora va a ir a activar a una fosfolipasa C, bien, a una enzima que es la fosfolipasa C, que como vemos está en la parte citosólica de la célula, bien, unida, digamos, a la membrana, pero en la parte citosólica. No era así con la adenilato ciclasa, que ocupaba casi todo, bien. La fosfolipasa C está en esta parte citosólica. ¿Y qué hace esta enzima fosfolipasa C? Como le dice el nombre, es una lipasa. La fosfolipasa lo que va a hacer es romper a esta molécula que se llama fosfatidil inositol 4,5 bifosfato, o PIP2. ¿Bien? ¿En dónde rompe esta fosfolipasa C? Va a romper a este nivel, ¿sí? Rompe acá la fosfolipasa C, en esta molécula, y termina dejando, por un lado, diacilglicerol y por otro lado IP3 o inositol trifosfato. Bien, ¿sí? Es decir, rompió acá y nos dejó esto, que es el inositol trifosfato, y el diacilglicerol por el otro lado. Bien, ahora este IP3 y este diacilglicerol van a tener funciones diferentes. Si nos vamos por el camino del IP3, bien, o del inositol trifosfato, su aumento, digamos, a nivel celular, lo que va a producir es que se abran, bien, canales, ¿sí? De calcio, bien, del sistema, digamos, del retículo endoplásmico, bien, de la cisterna del retículo endoplásmico, y así salga el calcio, bien, del retículo endoplásmico, salga el calcio hacia el espacio citosólico.
Bien, eso es lo que produce este IP3, bien, que salga el calcio del retículo endoplásmico. Ahora, este IP3 por ciertas fosfatasas van a poder ir escindiendo estos enlaces fosfato y dejándolo como IP2, como IP, bien, o directamente finalmente como inositol, ¿sí? Es decir, que va a ir rompiendo, digamos, estas fosfatasas. Supongamos que tengamos al inositol ya separado, ¿no? Va a ir rompiendo los diferentes grupos fosfato, por ejemplo acá, bien. Finalmente ahí, ¿sí? Es decir, va a ir rompiendo, digamos, todos los grupos fosfato, ¿sí? Eso básicamente con la acción del IP3. Por otro lado, el diacilglicerol puede activar a una fosfoquinasa C, vemos que es otra enzima, otra proteína, la cual esta fosfoquinasa C, a veces gracias también al calcio, que se une a una proteína que es gigante, que se llama calmodulina, pueden modificar la actividad de otras proteínas efectoras y así producir ciertos cambios a nivel celular, ¿bien? Pero eso sería básicamente con el diacilglicerol, ¿sí? Que activa una fosfolipasa C, que a veces necesita también de el calcio, ¿bien? Y este sería finalmente el sistema del fosfatidil inositol bifosfato, en el cual básicamente repetimos, ¿sí? Fosfolipasa, una unión complejo hormona receptor. Ojo acá, que me olvidé de mencionarles que es la unidad alfa Q, ¿bien? Alfa Q, eso es importante. Se unió, digamos, todo lo que es la proteína G, bien, se separó la unidad alfa Q, en este caso, ¿sí? La unidad alfa Q interactuó con la fosfolipasa C, la activó, la fosfolipasa C va, rompe el PIP2, bien, o este compuesto que es el fosfatidil inositol 4,5 bifosfato, a romper, bien, que lo vimos que rompía acá, finalmente dejaba diacilglicerol, IP3, ya sabíamos lo que hacía el IP3 y ya sabíamos lo que hacía el diacilglicerol, bien, ese es el sistema del fosfatidil inositol bifosfato. Ahora tenemos otro sistema más complejo todavía, que es el sistema RAS y quinasas MAP. Es un sistema que por lo menos en esta oportunidad o en medicina no se lo ve tan complejo. Yo he visto que es muchísimo más complejo, ¿sí? Mucho más proteínas que interactúan un montón más. Pero en esta oportunidad vamos a darle una repasada, ¿bien? El sistema RAS y quinasas MAP básicamente se llama así porque se asocia a una proteína RAS y a muchas quinasas MAP. Vemos que es un receptor asociado a proteína tirosina quinasa. Bien, lo vemos acá, ¿sí? Este receptor asociado a proteína tirosina quinasa va a interactuar con una proteína GRB. Bien, va a contactar. Bien, vemos que esta proteína con dominio de SH2, como ya habíamos estudiado anteriormente, va a contactar con esto que es el GRB. Este GRB va a interactuar con otra proteína que es la SOS, bien, la cual va a poder interactuar con una proteína RAS, de ahí el nombre, que está, digamos, unido a lo que es la membrana plasmática. Esta proteína RAS, bien, que está unida a GDP, se va a unir ahora a GTP, ¿sí? Y va a desencadenar un conjunto de señales que van a terminar formando una proteína RAF, ¿sí? Que son MAP, bien, una MEC, bien, fosforilada, una ERK, bien, que son todas proteínas MAP, bien, una cadena de señales larguísima, la cual esta RERK finalmente puede tomar dos caminos. Un camino puede ser de estimular proteínas quinasas, ¿sí? Produciendo, digamos, la modificación de la actividad de proteínas efectoras. Y otro camino puede ser que ingrese directamente al núcleo celular, bien, estimulando los factores de transcripción, bien, del ADN, ¿sí? En el ADN, digamos. Estimulando factores de transcripción. Perfecto. Eso básicamente, digamos, con este sistema de RAS MAP quinasas. Ahora tenemos otro sistema que es el de JAK-STAT, bien, llamado así porque digamos es un sistema de proteína tirosina quinasa que está asociado a un sistema, digamos, Janus, ¿sí? Por eso es JAK, que se asocian a unas proteínas STAT que suelen estar en el citoplasma celular. ¿Qué sucede en este caso? Lo que sucede básicamente es que llega un ligando, bien, y se une, digamos, al receptor, se dimeriza el receptor, obviamente, y termina fosforilando, digamos, estas proteínas STAT, bien, las cuales, al ser fosforiladas estas proteínas STAT, se terminan dimerizando, bien, en el citoplasma,
estas proteínas STAT, forman un dímero STAT, que es este que está acá, y terminan ingresando al núcleo celular y terminan activando factores, digamos, terminan estimulando lo que es la transcripción, ¿sí? Ahora, esto sería básicamente cómo funciona muy por arriba este sistema, e incluso este sistema también, ¿sí? Van a poder encontrar en internet de que esto es un montón de cadenas de proteínas, ¿sí? Pero es así básicamente como sería por arriba cómo funcionan estos sistemas, ¿bien?